Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como me preguntaron algunos, el último que hicimos, obviamente fue eliminado de YouTube. Quiero dejar constancia que era simplemente una opinión basado en los hechos que estamos viendo ahora. No tenía nada que ver con ninguna de las cosas que describe YouTube como una violación de sus políticas como tal. Simplemente era un video de opinión basado en hechos concretos, comprobables y verificables. Sin embargo, el video ha sido eliminado. Bueno, pero los creadores de contenido que estamos en este tipo de batallas sabemos cómo es esto y estamos de alguna manera acostumbrados a eso y tomando nuestras acciones pertinentes también para poder evitar justamente poner nuestro discurso, la riqueza de nuestro discurso en manos de gente que obviamente no solamente no lo valora, no valora la diversidad, sino que además lo quiere destruir. Eso es muy complicado y una de las cosas más complejas, valga la redundancia, que estamos viviendo hoy en día, es el hecho de que se está acostumbrando progresivamente a que, por ejemplo, si tú elegiste a un presidente o hay un cargo de algún senador, algún diputado, alguna persona de la Cámara de Representantes, algún candidato presidencial, lo que se está haciendo es una jugada muy peligrosa y que creo que muy poca gente le ha tomado el verdadero peso al decir que el presidente que yo he electo, por ejemplo, no es válido y que debe ser removido nada más que porque no piensa como yo. Lo que estoy haciendo, soy cómplice de la destrucción de la democracia, justamente. Porque la democracia es hacerse a un lado cuando llega el otro, cuando saber perder también. Es decir, bueno, no he salido electo por la mayoría de las personas, pero democráticamente yo no tengo el derecho a sacar a la otra persona que está ejerciendo el cargo. Y lamentablemente, en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy día, donde utilizan este lenguaje simple, donde lanzan la palabra y esta palabra gatilla una reacción emocional de parte de la persona, que es la receptora de ese mensaje. Pero no hay un análisis del contexto. Es muy diferente el significado que puede tener, por ejemplo, una palabra al contexto en que esa palabra es generada. Las variables son infinitas. Hay muchos tipos de problemas a los que te puedes enfrentar cuando haces el análisis de algo y es una situación tremendamente compleja. Sin embargo, esta palabra rápida se llaman estas palabras gatillo, que detonan justamente un componente emocional inmediatamente en la persona, esa manipulación social, esa ingeniería social está hecha justamente para eso, para despertar las emociones en las personas. Trump es malo o Trump es nazi. Solamente con el hecho de decir nazi, ya eso tiene una carga tremenda y hace que eso sea muy difícil de desmentir el día de mañana. Olavo de Carvalho, un gran pensador brasilero, explicaba muy bien este tema y decía: por eso estamos viviendo en un mundo de la mentira, donde la gente no está pensando lo que está diciendo, donde todos se transforman en repetidores simplemente de algo que leyeron o escucharon en otro lugar. Pero no hay un ejercicio intelectual de tratar de entender realmente lo que está pasando. Cualquier tipo de aseveración rápida, simplista, como esa, lo que está haciendo hoy día es destruir la democracia. Es así de simple. Y aquí hay muchísima gente que es cómplice de la destrucción de nuestra democracia, como por ejemplo cualquier intolerante que no tolera el discurso de otra persona, es un cómplice activo de la destrucción de la democracia. Punto. La tolerancia que estamos teniendo con esto nos está liquidando. Literalmente.
liquidando. Y hay lugares puntuales, países que no están haciendo absolutamente nada al respecto de esto y este vendaval, esta tormenta se los está comiendo, como por ejemplo el caso de Chile, donde se ignora absolutamente el hecho de que el país ha perdido la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces la pregunta que hay que hacerse, como se la hacen en el sitio naturalnews.com, ¿qué validez puede tener una elección política de ahora en adelante donde no existe la libertad de expresión? Ninguna. Si no están puestos los dos puntos de vista, no están balanceados, ¿cuál es el miedo a dejar que la gente piense? ¿Cuál es el miedo a dejar que la gente se exprese? Yo les voy a decir cuál es el miedo. Que hay alguien que quiere controlar las cosas más allá. Si es evidente. Si no, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no invertimos en educación? ¿Cierto? Que es el gran problema. ¿Y por qué es el gran problema? Porque aquí se produce justamente eso, donde alguien repite una palabra que escuchó, se queda solamente con el significado más básico de esa palabra gatilla una emoción, pero ninguna de estas personas que hacen estas aseveraciones y le encuentran este significado inmediato basado en la emocionalidad, en la emoción, que le generó ese lenguaje verbal, inmediatamente sacan una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Solamente interpretar la palabra. No hay ningún tipo de análisis al respecto. Pero se olvidan de lo más importante, del espíritu del asunto. ¿En qué contexto se dijo eso? Porque las palabras no alcanzan para comunicar lo que uno quiere decir a veces. Por lo tanto, cualquier persona que no piensa, evidentemente hace una interpretación simplista de las cosas, sin valorar el contexto, que es el espíritu. Y pongo un ejemplo que puso Olavo de Carvalho, porque yo sé que esto puede ser un poco complejo para entender, pero es una clave de lo que estamos viviendo hoy día. Él decía, muchas veces uno trata de decir algo, pero no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque la manera de comunicar las cosas es aún mucho más compleja. Entonces, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que han querido decir una cosa y lo han interpretado como otra? Y ahí también tienen el tema de que una persona que no lee, que no piensa, que no analiza, también entiende cualquier cabeza de pescado. Por eso en este canal consideramos tan importante el tema de que la gente, hay que educar a la gente. Hay que abrirle las puertas de la percepción para que se abran a las infinitas posibilidades que hay aquí. Y mucha gente hoy día, con todo lo que está pasando, se está dando cuenta de la cantidad de infinitas posibilidades que alberga su realidad, que nunca antes las tomaron en cuenta. Entonces, mi mensaje también para esas personas que interpretan esto fácilmente, que se dejan guiar por las emociones para analizar temas tan complejos, no sean cómplices de la destrucción de la democracia con ese simplismo. No se hagan cómplices de la destrucción de nuestra civilización. Y aquí hay un tema muy importante. Ninguna civilización se autodestruye a sí misma porque los seres humanos se levantaron un día en la mañana y dijeron, bueno, vamos a dejar de existir y vamos a ser ahora todos suicidas. Vamos a hacer un culto colectivo del suicidio. Eso no sucede de esa manera. Sí influyen factores cuando una especie se extingue, como por ejemplo factores que son muchas veces, dependiendo del estado evolutivo, incontrolables por esa especie. Como en el caso de una especie inteligente como el ser humano, podría el día de mañana suceder algún suceso cósmico que tenga algún tipo de relación con los ciclos del espacio, ¿cierto?
con algo que tenga que ver con la mecánica celeste, etcétera, y que haga que la raza humana finalmente se extinga, ¿cierto? Pero si esa civilización tiene la suficiente inteligencia, podría a lo mejor desarrollar algún método paliativo, alguna contramedida, como por ejemplo si viene viajando un asteroide a la Tierra, podrán crear algún método para desviarlo o para anularlo, como ya se ha planteado, ¿cierto? Bueno, ¿a qué voy con esto? Esto, para que una especie entre en esta cadena de autodestrucción, como lo que estamos viendo, porque si tú autodestruyes la democracia, si tú te niegas a pensar, si tú te niegas a analizar algo, si disparas y repites lo que todo el mundo dispara y repite, porque es cool, o porque está de moda, o porque lo dice Facebook, o porque sale en un comercial de la televisión, bueno, lo que estás haciendo es simplemente anulando la capacidad de desarrollo de la sociedad. No hay un ejercicio mental ahí involucrado en eso, es solamente repetir. Es repetir lo que otros dijeron, es repetir lo que leí en otro lugar, simplemente. Pero no está el ejercicio de yo pensar y llegar a la conclusión. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Bueno, esta conclusión que podemos sacar del ejemplo que les estoy poniendo es que yo he hablado con mucha gente y siempre pregunto esto, pero mi conclusión real es que aquí hay una mano externa. Y cuando digo externa no me refiero a estas sociedades secretas y estos grupitos que siempre les gusta a algunos pulpar y con este mismo tema de sacar las cosas de contexto, de no contextualizar las cosas en su real dimensión, en la complejidad que la realidad tiene, y simplemente decir tal o tal grupo es el culpable. Bueno, cuando vemos el nivel de destrucción moral, la destrucción de la educación, la destrucción de la familia y todo lo que eso implica, entonces hay una mano ajena aquí, en este laboratorio. Hay alguien interesado en que nosotros no progresemos como especies, como especie digo. Y es por eso que este tipo de cosas se les da tanta importancia. Agendas para censurar al resto, por ejemplo. Agendas para terminar con la democracia. Todo disfrazado de palabras que muy pocos son capaces de realmente argumentar y decir esto es una falacia, pero es una falacia por esto. Porque tú al hacerte cómplice de este tipo de lenguaje que se está instalando, lo que estás haciendo es destruyendo tu propia democracia, tu propia familia, tu propia vida. Y vas a despertar el día de mañana, como decía la gente Yuri Bezmenov, con un bototo encima de la cabeza y va a ser demasiado tarde para haberte dado cuenta. Así que tengan cuidado con hacerse cómplices de estas interpretaciones fáciles, rápidas, donde se trata sin pensar o simplemente repitiendo lo que dijeron otros, de culpar a alguien, culpar a cierto grupo, decir que tal presidente, como en el caso del presidente Trump, no puede ejercer y tienen que sacarlo del cargo. ¿Por qué? Porque no piensa como la izquierda, porque no piensa como los globalistas. No. Eso es un gran engaño. Es un gran engaño. Ahí están los cómplices de la destrucción de la democracia. El problema es que toda esta gente nos vino hablando de democracia durante cuánto tiempo y usan la democracia solamente para poder llegar al poder, nada más. Y ahí es donde ellos hablan de la democracia, de los derechos humanos. Este discurso falso de los derechos humanos ya no se puede sostener. No se puede sostener más. Es insostenible. Porque son los mismos que los más grandes violadores de derechos humanos, los que están hablando de los derechos humanos. Si no, vean lo que pasa en China, en Hong Kong ahora. Lo que ha pasado con los uigures en China, con el Falun Gong, el Falun Dafa, etc. ¿Por qué están protegiendo a todo esto, a estos grupos genocidas hoy en día? Bueno, háganse la pregunta. Es así de simple. ¿Qué nos espera a nosotros si seguimos por ese camino de destruir la democracia y destruir el pequeño bastión que tenemos aún? Bueno, hay que hacerse todas esas preguntas. Ven que se dan cuenta que es re fácil emitir una opinión sin pensar. Es muy fácil.
pero las consecuencias de eso pueden ser catastróficas. Bueno, se ha filtrado en línea un borrador de una orden ejecutiva obstaculizadora del presidente Trump que apunta a la censura y el sesgo político de los gigantes tecnológicos. Esto fue lo que le anunciamos en el video pasado, de que Trump está tomando una acción contra la censura en Internet y el sesgo político de los gigantes tecnológicos. Bueno, este enlace se filtró aparentemente en un sitio, newstarget.com, según naturalnews.com, que irónicamente además está prohibido por Facebook y todos los demás gigantes de la tecnología. O sea, ese sitio donde se filtró esto está prohibido. Muchos sitios no están dejando ni siquiera que se compartan los enlaces. ¿Qué están haciendo ellos? Son cómplices de la destrucción de la democracia. Punto. Bueno, este artículo resume los puntos claves de la orden ejecutiva que se erige como la primera acción real que el presidente Trump ha tomado contra la censura extrema que ha llevado a cabo durante años, durante años por la gente de Silicon Valley. Trump ha argumentado, y esta filtración que hay de esta orden ejecutiva, que es muy importante. Escuchen, esto es muy importante. Antes de continuar, quiero hacer esta pequeña aclaración. Es muy importante. Si no hay libertad de expresión, ninguna elección es válida. Porque no pudimos hablar todos, no pudimos exponer nuestros puntos. ¿Qué clase de democracia funciona donde solamente un puro grupo puede hablar? Entiendan la importancia de esto. Bueno, lo que ha argumentado es que esta orden ejecutiva es que la democracia no puede funcionar de manera justa y libre sin protecciones para la libertad de expresión, sea publicar y compartir, por ejemplo. Los gigantes tecnológicos se han dirigido sistemáticamente y maliciosamente a conservadores, partidarios de Trump, cristianos y personas en favor de la libertad con una censura extrema. Y su fraude es tan completo que niegan incluso que estén involucrados en la censura. Recuerden algunas declaraciones al Congreso, no quiero mencionar de quién porque capaz que se enojen y se pongan sensibles. Pero dijeron ellos mismos en el Congreso, representantes de estos gigantes tecnológicos, que ellos no censuraban. Bueno, ¿qué elementos clave hay en esta orden ejecutiva? Primero que todo, establece el hecho de que las plataformas tecnológicas son la plaza pública moderna en la que se debe permitir que florezca el debate público y la libertad de expresión. La plaza pública. ¿Le suena eso a Grecia? Al desarrollo de las polis y todo eso, cuando comenzó nuestra civilización occidental. Me parece muy bien que haga referencia a la plaza pública, donde debe florecer el debate público, donde la gente se junta, no para crear odio, ni para crear división entre los unos y los otros, sino para florecer, ¿cierto? Y solamente eso es posible con la libertad de expresión. Solamente. No existe ninguna otra cosa. Bueno, confirma además que proteger la libertad de expresión es esencialmente para mantener nuestra democracia. Lo que les decía antes. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Si no hay libertad de expresión, no hay elecciones válidas. Punto. ¿O no? ¿O alguien tiene algo que argumentar contra eso? A menos que te guste otro sistema, ¿cierto? Como por ejemplo el del Partido Comunista Chino, algo de ese estilo, ¿cierto? Bueno, así que sería bueno que toda esta gente que habló durante tanto tiempo, que los hemos exhortado ahora a pronunciarse al respecto, sería bueno que se vayan pronunciando. Y ya que defendieron durante tanto tiempo la libertad de expresión, según ellos, que tuvieron problemas durante la dictadura y todo ese tipo de cosas, diferentes dictaduras, bueno, sería bueno que también estuvieran del lado nuestro, porque nosotros no tenemos ningún problema con que ustedes hablen. El problema es cuando una de las dos partes se queda sin hablar, porque ahí la sociedad se polariza y después el único camino que viene es la violencia. Exacto. La violencia. Quien no puede hablar, ¿qué le queda?
No le queda absolutamente nada más que hacer que defenderse. Y eso es algo histórico también. O se somete o se defiende. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque se agotó el debate público. Se agotó que floreciera el país o la comunidad en base justamente a el debate y a la libertad de expresión. Bueno, declara además que la censura políticamente sesgada de los gigantes tecnológicos es anti-estadounidense y antidemocrática. Caracteriza la censura del Big Tech, de estas compañías, monopolios tecnológicos, como un poder peligroso. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en antidemocrático y anti-estadounidense. Señala cómo el Big Tech está favoreciendo a China e incluso protegiendo el discurso de los regímenes comunistas mientras censura el discurso de los estadounidenses amantes de la libertad. Varias plataformas en línea se están beneficiando y promoviendo la agresión y la desinformación difundida por gobiernos extranjeros como China. Este punto es muy importante. Los invito a visitar el canal de Diosdado Cabello aquí en YouTube, sí, aquí en YouTube. Tiene un canal de YouTube. Sí. Pregúntenle si le han censurado algún video. Bueno. Establece además que la política del gobierno de los Estados Unidos, establece que es política del gobierno de los Estados Unidos que el contenido legal debe estar libre de censura en nuestro mercado digital de ideas. Como nación, debemos fomentar y proteger diversos puntos de vista en el entorno actual de comunicaciones digitales, donde todos los estadounidenses pueden y deben tener una voz. Muy importante, pide el alcance de la sección 230 de esta Decency Act, no sé cómo traducirlo, para ser aclarado. ¿Qué significa eso? Establece que la censura selectiva y la editorialización de las plataformas tecnológicas hacen que esas plataformas estén involucradas en conducta editorial, de las cuales no deberían disfrutar de esta sección 230, que no es otra cosa que una inmunidad legal contra las demandas. Dicho proveedor pierde cualquier protección de ser considerado un editor o orador bajo la subsección 230. Les voy a explicar de qué se trata esto para los que no lo entienden. Estas plataformas, por esta sección 230 del CDA, están actuando y están exentas, de ser demandadas. Ese es el punto. Están exentas de ser demandadas y son de alguna manera inmunes para cualquier tipo tienen una inmunidad legal contra las demandas. Eso es lo que tienen. Entonces, y eso solamente porque ellos actúan como aquel que presta la plataforma para que terceros publiquen su información. Y eso justamente los excluye y les da esa inmunidad legal. El problema es que cuando ellos se ponen a censurar o se empiezan a involucrar en la editorialización de las plataformas. O sea, están seleccionando qué va a quedar y qué no. Eso es lo que hace una editorial. ¿Qué es lo que pasa? Al transformarse ellos y al involucrarse en esta conducta editorial, deberían perder esta inmunidad. Debería perder la protección para ser considerado un editor bajo esta subsección 230. Esto es absolutamente muy importante porque ellos gozan en este momento de ese tipo de inmunidad y al cambiar esto, al eliminarles esta inmunidad, quedarían al alcance justamente de las demandas que pudiese haber, que por hoy día no se pueden hacer por puntos como estos, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Pide a todos los reguladores gubernamentales que apliquen esta interpretación estricta para hacer cumplir la sección 230, la misma que estábamos hablando arriba, lo que significa que cualquier plataforma tecnológica que se dedique a la censura política o al marcado de contenido por razones relacionadas con puntos de vista debe estar sujeta a demandas civiles. Exactamente, ahí está el punto. Ahora sí podrían estar sujetas a demandas civiles por parte de aquel que
probablemente se ha sentido censurado, que le han eliminado contenido, etc. Bueno, pide a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, la NTIA, que presente una petición de reglamentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones pidiéndole a la FCC que aclare la sección 230, esta interpretación de una manera que excluiría prejuicios políticos, censuras de punto de vista o acciones similares por parte de los gigantes tecnológicos. Eso es un punto muy importante para aclarar esta interpretación de la sección 230, lo que podría incluir estos prejuicios políticos, censuras de punto de vista o acciones similares por parte de estos gigantes tecnológicos. Otro punto muy importante. Pide además a la FCC que establezca reglas bajo las cuales los usuarios de plataformas tecnológicas como Facebook deberían recibir una notificación adecuada y una oportunidad de ser escuchados para que los gigantes tecnológicos no puedan simplemente incluir en la lista negra canales enteros sin advertencia y sin explicación. Justamente lo que está pasando ahora. Te borran, te censuran y nadie te dice por qué. Hacen lo que quieren. Piden que se prohíba todo gasto publicitario federal en plataformas digitales que no respeten esta interpretación de la sección 230 y libertad de expresión. O sea, no va a haber gasto federal en estas plataformas digitales en publicidad si no respetan la libertad de expresión. Bueno, hace un llamado además a las grandes plataformas de redes sociales que nombran específicamente a Facebook y Twitter como equivalentes funcionales de un foro público tradicional y exige que no infrinjan el discurso protegido. En este contexto, la palabra protegido implica protecciones de la primera enmienda, o sea, de la libertad de expresión, libertad de prensa, todo lo que tiene que ver con el free speech, ¿cierto? Me gusta mucho esa equivalencia que se hace a las plataformas de redes sociales equivalentes a un foro público. Creo que es un muy buen espíritu para poner estas cosas en contexto. Bueno, ¿qué hace además? Ordena la creación de un nuevo departamento de quejas, escuchen muy bien, a cargo de la Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca, que remitirá las quejas de censura y sesgo a la FCC. La Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca restablecerá las herramientas de informes de sesgo tecnológico de la Casa Blanca para recopilar quejas de censura en línea y otros actos o prácticas potencialmente injustas o engañosas por plataformas en línea, y presentará las quejas recibidas al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal del Comercio, la FTC. Esto es vital porque permite a la gente que desarrolla contenidos y a usted, si es censurado, ir a quejarse directamente a la Casa Blanca por estas quejas de censura y sesgo. Así que es una muy buena herramienta. De hecho, me emociona incluso un poco escucharlo, porque es algo que nosotros realmente decíamos, ¿cómo esto no existe? ¿Cómo no podemos quejarnos en ninguna parte de que simplemente nos estén callando la boca? Es impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué más? Pide además a la FTC que prohíba los actos o prácticas injustas y engañosas que afectan el comercio. Este es un orden amplio con implicaciones potencialmente enormes en estos aspectos, especialmente considerando que plataformas como Facebook, que censuran el discurso veraz sobre los riesgos de las vacunas, por ejemplo, están dirigidas por personas como Mark Zuckerberg, que tienen una participación financiera en las compañías de las vacunas. La censura de Facebook del discurso que critica las vacunas es, por supuesto, un comportamiento anticompetitivo y antimonopolio que está sujeto a enjuiciamiento por parte del FTC. Que acabar de una vez por todas con todos estos monopolios. No puede ser que una persona que dirija el discurso público como Mark Zuckerberg al mismo tiempo sea un accionista y tenga participación financiera en las compañías de las vacunas. O sea, bueno, un muy buen detalle que consideraron acá. Bueno, indica además a la FTC que tome medidas enérgicas contra las promesas engañosas hechas por las plataformas de redes sociales, es decir, decirle a los usuarios que son libres de hablar, mientras que en realidad estas plataformas practican una censura motivada políticamente que contradice sus promesas públicas. Esto constituye prácticas engañosas que la FTC puede elegir enjuiciar.
Siempre nos han dicho que somos bienvenidos a las plataformas y que podemos... así partieron todas estas plataformas. Se trataba de ti, de tu persona, de que ibas a tener un espacio para expresarte. Eran una plaza pública en un principio. ¿Y qué ha pasado ahora? Han dado vuelta a todo este discurso. Y eso evidentemente constituye una práctica engañosa, porque si a mí YouTube me hubiese dicho desde el primer día, mira, no está permitido que apoyes, por ejemplo, al presidente Trump. No está permitido que denuncies la corrupción. No está permitido, que hables a favor, por ejemplo, de los niños y todo este tipo de cosas que se han hecho aquí en el canal. Yo no me hubiese metido a esto. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo que eso constituye prácticas engañosas, porque no sabemos las reglas de esta situación. Y las pocas reglas que hay son lo más ambiguo que he visto en mi vida. Bueno, dirige a la FTC a considerar las violaciones penales cometidas por Twitter y otras grandes plataformas de redes sociales que se involucren en prácticas de comercialización y comercio engañosas e injustas que viola la ley de los Estados Unidos. Pide a la FTC que emita un informe público sobre sus hallazgos luego de investigar posibles violaciones criminales. Está más que claro. Pide al Departamento de Justicia que trabaje con los procuradores generales de los Estados Unidos para crear un grupo de trabajo para perseguir las violaciones de Big Tech de las leyes estatales con respecto a las prácticas desleales y a los actos engañosos. Esto es importante porque aquí ya se le da un sustento jurídico para que los procuradores trabajen justamente y creen estos grupos de trabajo para perseguir estas violaciones del Big Tech. Y esto obviamente puede traer consecuencias jurídicas. Estamos hablando del Departamento de Justicia que pide que trabaje con los procuradores generales. Bueno, dirige además la Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca para recopilar las quejas que los usuarios tengan y enviarlas al grupo de trabajo del Departamento de Justicia que está cooperando con los procuradores generales del Estado. Bueno, aquí lo tienen. Eso es algo que nosotros esperábamos durante mucho tiempo. Hay que tener cuidado siempre con el entusiasmo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero yo creo que esto es algo concreto. Se ve sólido. Y digo sólido porque yo he trabajado durante mucho tiempo en este tema del marketing digital. Durante muchísimo tiempo. Muchos años de mi vida. Conozco cómo funciona el tema y a veces cuando uno trata con algún cliente para asesorarlo o algo por el estilo que quiere vender sus productos, sus servicios en internet, etc., cuando uno hace eso es a veces como venderle un platillo volador a una persona que anda, no sé, en un Ford T. Es muy complicado porque es todo entrar y empezar a aprender un lenguaje nuevo de cómo funciona la internet, de cómo funcionan las redes sociales, etcétera. Y uno de los miedos más grandes que teníamos las personas que entendemos lo complejo que es esto, es gente que de repente está en el Senado, gente que es mucho más adulta, que no tiene la misma comprensión de cómo funcionan estas cosas, que por ejemplo la tiene un niño que ya tiene, no sé, 16, 15 años, que entienden perfectamente estos lenguajes muchas veces, de una manera casi intuitiva. Y una de las grandes preocupaciones era justamente esa, cómo los senadores norteamericanos o cómo algunos de ellos van a poder interpretar algo que es tan complejo, cómo van a ponerle coto, cómo van a ponerle atajo a algo que es tan complejo. Al ver esto por encima, porque recordemos, esto se ha filtrado, puede ser real o no puede ser real, pero es una fuente confiable. Si no, no lo hubiesen puesto aquí, así que tengan por seguro que va a ser muy similar lo que ustedes van a ver a este documento que se ha filtrado. Así que a mí me quedo por lo menos tranquilo, porque me parece que esto va al menos por buen camino. Y esto es algo que, bueno, se debería haber hecho hace mucho rato atrás,
Creo que mucha gente ha perdido sus trabajos, mucha gente ha perdido muchísimo dinero con todo este tema. Mucha gente ha sido literalmente eliminada, todo su trabajo, sus horas de edición, sus horas de preparar contenidos, etcétera, han sido completamente botadas a la basura, sin reglas claras, etcétera. Y eso es algo que no se puede seguir tolerando, sobre todo siendo nosotros los talentos que le damos el espíritu a este tipo de plataformas. Muchas de estas plataformas han sido compradas, ni siquiera fueron creadas por los actuales dueños. Y ahí se ve la diferencia en el poco entendimiento que tienen realmente con los creadores de contenido. Muchos de los creadores de contenido simplemente hasta se ríen de los videos que ellos mismos producen para comunicar alguna cosa, porque son de una calidad y de una... están tan desconectados en realidad de lo que es la creación de contenidos. Hoy día una de las personas más inteligentes que yo he tenido la oportunidad de conocer, de las personas más brillantes probablemente hoy día están en plataformas como YouTube, por ejemplo. Hay una riqueza en la información fantástica y no podemos permitir que manipulando el lenguaje y usando estas palabritas y tratando de poner una agenda política y tratando de armar otros planes mucho más perversos, manipulen a la gente para que se elimine la libertad de expresión, manipulen a la gente para que se elimine el discurso público y para que finalmente se hagan cómplices aquellos que les lavaron el cerebro de la eliminación de la democracia. Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, literalmente. Y le duela a quien le duela, pero aquí hay mucha gente, la mayoría de la sociedad está enferma con este tema de interpretar palabritas y darles inmediatamente una interpretación rápida a esto. Esto nos está matando. Nos está matando porque tenemos que volver a pensar las cosas, volver a analizar. Y para eso hay que darle espacio a la gente que tiene... el trabajo, el know-how, la experiencia, a aquellos que tienen la sabiduría, los ancianos, etcétera. Toda esa gente debe participar hoy día de este proceso de construcción social. No puede ser justamente marginada de esto. Bueno, creo que está bastante claro todo esto. Espero que hayan disfrutado el contenido de este canal el día de hoy. Los invito a seguir el link que les voy a dejar abajo. Esto es una petición que les hago de manera muy directa. Les voy a pedir que por favor esta vez me ayuden directamente. ¿Y cómo me pueden ayudar? Pinchan el link que sale abajo y van a entrar a la página Contracultura TV. Ahí pueden poner su nombre, hay un formulario donde dice suscríbete para recibir todos los videos. Pones tu nombre, pones tu mail de contacto y ahí vas a quedar en la lista para poder recibir los correos. Cuando haya un nuevo video, por ejemplo, vas a poder recibir directamente esto en tu correo. Y además, lo más importante, que vas a tener la noticia de nuestra nueva plataforma cuando ya esté andando, que eso está funcionando. Si me ven esta semana un poco alejado del canal es porque estoy trabajando a full en eso, ¿ya? Se vienen novedades. Todo esto también nos ayuda a nosotros porque siempre recordemos que hay que aprovechar las oportunidades, las cosas malas, hay que aprovecharlas para mejorar nuestros propios errores que nosotros cometemos. La censura puede ser muy mala, estamos de acuerdo, pero esa censura nos puede ayudar, por ejemplo, a nosotros desarrollar también nuestras propias plataformas alternativas. Y muchas veces hay que empezar a pegarse ese salto. Y este tipo de cosas, por eso no lo considero tan atroz, porque soy más bien de las personas que prefieren aprovechar este tipo de momentos. Y también esa es una mentalidad ganadora. Estar en la mentalidad de ganar. Así que hay mucho que ganar aquí si se sabe aprovechar las debilidades, porque quien te censura está en desventaja, evidentemente.
y está en una desventaja intelectual, sin ninguna duda, porque si no debatiría. Pero como no es así, tenemos que hacer un poco más por desarrollar también nosotros nuestras propias plataformas. Así que sigan el link que está abajo en el video, entren, pongan su nombre, pongan su correo electrónico para que puedan obtener las noticias cuando justamente lancemos esta nueva plataforma ahora muy pronto, que también va a estar en Contracultura TV. No va a ser el sitio que ustedes están viendo justamente ahora, va a ser otro, pero va a estar justamente ahí, así que pronto van a ver ese cambio también, pero yo les voy a dejar avisados, por eso es importante que dejen su correo electrónico ahí. Y también abajo, porque ya todo esto es un tremendo, imagínense, yo creo que ni imaginan el gasto que ha tenido que ser esto, más que gasto, la inversión, así que si también pueden apoyarnos de esa manera, de alguna manera económica, con los links que están abajo para poder hacer esta transición aún más rápido, bueno, también se los agradecemos. También agradecer a toda la gente que ve los comerciales. El otro día una amiga me puso ahí en los comentarios y dijo, ¿y por qué no nos agradeces a nosotros que también a veces vemos los comerciales, etcétera? Muchas gracias también a toda la gente que ve también la publicidad que aparece en el canal, que no tienen por qué hacerlo, pero muchos lo hacen y eso obviamente también nos ayuda. Así que también vamos a tratar de regular un poco más, porque los últimos programas han tenido demasiada publicidad hasta para mi gusto, y vamos a volver a regular un poco eso en el promedio que siempre hemos estado, porque si no tampoco se puede mantener el canal. Bueno, ya estamos en la hora, espero haber sido claro, me disculpan si he cometido alguna imprecisión y he estado un poco lento, pero no he estado muy con el ánimo a full por todo este tema. Obviamente esto te pone nervioso, el hecho de que sigan votando videos del canal, ya son muchísimos los que han votado, y eso tampoco nos permite hacer un trabajo con normalidad, y también te instalan en este miedo colectivo, que es lo que pretenden hacer. Así que bueno, quédense atentos a otro programa del podcast de Contracultura. Nos vemos pronto en un video, en formato video. Así que bueno, hasta la próxima. Compartan esta importante información. Y esto ha sido un episodio del podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa.